Hola a todos, soy Chris Y yo, Katy. y somos un matrimonio hace 6 años y los queremos invitar a todos a ser parte de esta hermosa reunión. Sí, queremos invitarles a que puedan enviar el link a todos sus amigos, familia, para que se puedan conectar junto a nosotros en este domingo que el Señor nos ha dado para poder adorarle y bendecirle. En este tiempo vamos a pasar a algo que nos encanta, que es el tiempo de adoración. Así que vamos a hacer una oración cortita ahí junto a los que estás para conectarnos de una manera mucho más genuina con el Espíritu Santo. Padre, en esta hora yo te pido de una manera especial que saques todos los distractores de nuestra mente y que podamos conectarnos de una manera fluida con tu Espíritu Santo a través de esta adoración. Guía nuestros corazones aún en nuestras casas para poder tocar tu corazón, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Viene con poder, todo reino lo verá. Cadenas romperá, todos le adorarán. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar, todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado, su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante ti. Oh, 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 oh. Abrir las puertas hoy al Rey de Reyes y Señor. El Dios de salvación vino a darnos libertad. ¿Y quién como el Señor Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado, su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante ti. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? 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 ¿Quién como el Señor? Él es el león, león de Judá. Él tiene poder
para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante ti. Tan maravilloso el amor de Dios revelado en la cruz, en la sangre de Jesús. Dejó el trono y su gloria, el pecado del mundo sobre sí. Por todo hombre Él murió. Adórale en asombro, alza tu voz y ofrece al Rey de Reyes, sí, Señor. Bendito el Cordero, estuvo muerto, pero Dios lo levantó. Su brazo fuerte lo salvó. Exaltado y reinando, tomó las llaves del Hades en sus manos. Todo hombre se Señor. Te adoro en asombro. Alza tu voz y ofrece adoración al Rey de Reyes, sí, Señor. Alzo mi voz y ofrezco adoración al Rey de Reyes, sí, Señor. Al Rey de Reyes y Señor.
doy mi corazón, todo lo que hay en él, lo entrego todo ya, por amor a ti, mi Rey. Mis sueños rindo a ti y mis derechos doy, mi orgullo hago morir, me prometes vida en ti. Y yo me rindo todo a ti, todo a ti. Y yo me rindo todo a ti, todo a ti. Te canto esta canción, te espero en la cruz, y lo que el mundo da, nada vale para mí, por conocerte a ti, tu gloria ver, Jesús, tu gozo compartir, incluso hasta morir. Y yo me rindo todo a ti, todo a ti. Y yo me rindo todo a ti, todo a ti. Y yo me rindo todo a ti, todo a ti. Y yo me rindo todo a ti, todo a ti. Gracias, Señor. Nos rendimos ante ti, Señor, en adoración, Padre. Recibe nuestro corazón, Señor, en sacrificio agradable delante de ti, Señor. Te adoramos, Padre, con toda nuestra fuerza, Señor, con nuestra alma, Señor, con todo nuestro ser. Gracias porque somos tus hijos, Señor, y porque tú diste tu vida, Señor, por nosotros, Padre. Gracias por este momento, Señor, porque tú nos das el privilegio, Señor, de poder adorarte, Señor. Aún a pesar, Señor, de esta adversidad, Señor, en que tenemos que estar separados, Señor, tú nos permites unirnos, Señor, a través de la adoración, Señor. Gracias, Padre, porque nuestros corazones están unidos, Señor, con un solo propósito que eres tú, Padre. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por este tiempo de adoración. Y te invito ahora a que podamos tener un tiempo de reflexión en la palabra. Para ello, te voy a dar la cita de hoy día, que está en Santiago, capítulo 3, versículo 2. Mientras tanto, quienes usan su Biblia papel pueden ubicar la cita. Si no, puedes prender tu teléfono y llegar a Santiago, capítulo 3, versículo 2, que dice así: porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este varón perfecto, capaz, también es de refrenar su cuerpo. Señor, te damos gracias por esta palabra.
Te damos gracias, Señor, porque por fe sabemos que donde hay 2 o 3 reunidos en tu nombre, Jesús, tú estás aquí, entre medio nuestro. Clamamos, Señor, por más sabiduría del alto, Señor. Que tu Espíritu Santo nos esté ministrando a través de la palabra, de lo que tú tienes para nosotros en el día de hoy. Oramos siempre con un corazón agradecido. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, es de mucho ánimo poder seguir compartiendo la palabra que Santiago en su carta nos comparte. Y como toda buena prédica o tema de reflexión, siempre es bueno tener al menos 2 cosas. Una es la lectura de la Biblia, la cita bíblica. Uno es un título que nos oriente más o menos de por dónde va la palabra. Y tercero es el contexto de esta palabra, para poder reforzar la fuerza de la idea que el Señor tiene al haber plasmado en la Biblia esta lectura. Entonces, lo primero, como título de esta prédica, a pesar de que es algo inusual, es una pregunta. Y la pregunta es, ¿querer es poder? Es extraño plantear el título de algo con una pregunta, pero al mismo tiempo le da fuerza para poder hacer un seguimiento con respecto a lo que Dios nos dice. Querer es poder. Y el versículo que acabamos de leer de Santiago 3, versículo 2, nos dice esto, que en un contexto podemos ser personas perfectas. Eso ya suena muy extraño. Y la verdad, a lo menos desafiante. Porque dice, en todas las cosas nosotros podemos ofender de palabra, ¿cierto? A lo menos podemos lastimar, incomodar y derechamente ofender a otra persona. Y dice lo siguiente, si una persona es capaz de no ofender a través de la palabra, es una persona perfecta. Y esa perfección en esta persona tiene la capacidad, producto de este entrenamiento, de no ofender con la palabra, de refrenar su cuerpo. Por ejemplo, no cometer actos de violencia o no actuar de mala manera. Es muy interesante esto, porque de buenas a primeras nos parece que ser una persona perfecta es extraño, sobre todo si lo estamos leyendo en la Biblia. Pero déjame animarte en esto, porque cuando yo también leí dije, pareciera que esto se contrapone. Por ejemplo, cuando pensamos en Romanos 3:23, dice, por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Somos todos pecadores. Sin embargo, Santiago, el autor de este libro, nos dice, ¿sabes qué? Podemos alcanzar la perfección en esta área de la palabra. Y de hecho, el contexto del capítulo 3 es cuidémonos de la lengua, del poder hablar mal y herir a otros, o de prestarse para ciertas prácticas que con la lengua nosotros podemos causar o participar del daño. Hasta aquí esta introducción con respecto al título. Querer es poder, ¿cierto? Y ya tenemos un segundo concepto de que podemos ser personas perfectas. Vamos caminando en 2 puntos, ¿cierto? Querer es poder, como pregunta, y por otro lado, Santiago nos dice, podemos alcanzar la perfección en esta área, al menos, ¿cierto? Del dominio de nuestra lengua. Por lo tanto, pareciera que estas 2 líneas en algún momento se van a juntar. Y efectivamente, querer podría eventualmente provocar de querer poder que sea cierto. ¿Quién fue Santiago? A modo de ejemplo, para entender un poco más del autor de esta epístola, de esta carta, ¿cierto? Santiago fue el hermano del Señor Jesús y escribió esta carta alrededor del año 48, 62 después de Cristo. Pero ¿quién fue Santiago? Santiago fue en un comienzo un incrédulo del Señor.
Imagínate, siendo hermano del Señor Jesús, lo vio crecer, lo vio siendo niño, siendo desobediente, siendo obediente, siendo una persona especial, siendo jóvenes, siendo compañeros. Por lo tanto, la posición de Santiago es bastante especial. Es una persona que tenía mucha intimidad con el Señor Jesús y es una persona que lo conocía de cerca. Por lo tanto, esta incredulidad también se basa en la praxis o en la práctica que tuvo Santiago con Jesús. Sin embargo, en la Biblia se nos relata de que hay algunos episodios donde el Señor se aparece después de haber muerto y mucha gente se convierte. Algunos estudiosos dicen que Santiago en uno de estos episodios se convirtió al Señor porque lo vio resucitado y su corazón fue convertido a la fe de Jesús. Producto de esta sobrenaturalidad, producto de que su corazón se doblegó, un momento especial que tiene cada persona de fe, cada creyente, cada cristiano. Podemos reconocer ese momento especial cuando nuestro corazón se doblega. Bueno, este fue Santiago, una persona que experimentó una transformación y una persona que, siendo transformada, se transforma en uno de los líderes de las iglesias locales en ese tiempo. Y una persona que muere también, no sabemos con ciencia cierta si crucificado o maltratado, pero muere producto de su fe. Por lo tanto, tenemos a un autor de que, inspirado por el Espíritu Santo, escribió acerca de este gran libro que es la Carta de Santiago, que lo podríamos resumir como la fe práctica. Si nosotros queremos aprender acerca de la fe, Santiago es un excelente libro, porque dice, la fe sin obras es fe muerta. Es tremenda declaración, pero él dice, inspirado por el Espíritu Santo y con la autoridad que tuvo en la vida transformada de Santiago, después de su conversión a Jesús, él dice, ¿sabes qué? Podemos predicar de que tenemos fe. ¿Sabes qué? Podemos predicar de que somos transformados y podemos predicar de que querer es poder, para expresarlo en simple. En lo personal, durante mucho tiempo yo he sido partidario de esta gran frase, ¿quieres es poder? O el que quiere puede. Sin embargo, con el desarrollo de la experiencia y los años, uno va aprendiendo de que estas ecuaciones son un poco más complejas. Esta no tanto más, pero sí es un poco distinta. Y en el contexto de la historia personal, esta misma frase, que yo llamo las diosidencias, que son las coincidencias de Dios que tienen un propósito, lo estuvimos conversando con mi hijo Paulo a propósito de un evento que tuvo y estábamos en un contexto de elaborar una recaída, que es un proceso terapéutico donde nos paramos, nos limpiamos y seguimos caminando. Y se generó en un momento de la conversación esto de que querer es poder. Y yo le dije, Pablo, sí, pero mira, yo puedo querer muchas cosas, pero si no hay algo entre medio para alcanzar esta meta, quedamos igual que siempre y este querer es poder, es solamente un gran anhelo. Y como buen ingeniero le dije, te voy a colocar un ejemplo. Supongamos que te contratan, tú que eres experto en cocina, es chef, te contratan para hacer una tarea y tienes que producir 120 pizzas en 10 días. La sola declaración de eso lo motivó a hacer algunas gestiones, programaciones en su mente y dijo, ok. Y le dije, ok, ¿qué acabas de concluir? Me dijo que tendría que hacer a lo menos 12 pizzas por día para poder llegar al 10º día y hacer la entrega completa. Y dedito para arriba le dije, perfecto, de eso se trata. Entonces en esta ecuación de querer igual poder, tenemos que agregar algo más, que es el trabajo. Querer y trabajar efectivamente nos posiciona en esto del poder. ¿Y por qué menciono esto? Porque Santiago nos habla justamente de que la fe sin obras es una fe
muerta. Y como hemos visto en la prédica anterior, a propósito del capítulo 2 de Santiago, que nos habla justamente de que la fe sin obras vistas o sin frutos es una fe que solamente habita en la intención de una persona. Y asimismo podemos explicar cómo tantas personas, en un contexto de iglesia, quizás en un contexto religioso, las vemos fallar, las vemos llevar una vida sin frutos, una vida compleja o una vida con renuncios. Ahí nosotros podemos entender de que esta fe sin obras es una fe muerta, una fe que nunca existió. Porque yo puedo decir muchas cosas, pero cuando yo proclamo esto, de querer o añorar o soñar con algo, no solamente el querer esto me posiciona en el poder alcanzarlo. Y en esto Santiago nos da una clase magnífica, porque devela este misterio de que querer más trabajar es igual al poder. Y déjame ir un poco más en detalle con respecto al capítulo y el versículo que hemos leído. Porque dice, nosotros las personas ofendemos muchas veces y a veces sin darnos cuenta. Y si alguno ofende en palabra, está generando este daño, ¿cierto? Santiago nos dice, si alguna persona llegara a no ofender en palabra, esta es una persona perfecta. Y perfecta, me encanta esta posibilidad que tenemos en algunas Biblias de poder llegar al origen de la palabra. Viene de la palabra teleios, que significa a una posición de alcanzar algo, lograr una meta, terminar con algo, cumplir con el propósito de algo. Este teleios es perfecto. No es que seamos sin mancha, no es que nunca nos equivoquemos, al contrario, no. Un ejemplo simple para entenderlo. Supongamos que nosotros hemos sido bendecidos con un don. Don es un regalo de Dios. Y yo soy una persona que tengo el don de la música. Así como muchos otros, pero supongamos que visiblemente yo tengo este don, un regalo de Dios. Y yo he recibido este regalo de Dios que es el don de la música, el regalo de la música. Si yo en la vida, con este don, he logrado alcanzar una meta, que puede ser algo simple, no tiene por qué ser crear una universidad de la música, no, puede ser algo más simple como disfrutar y compartir o ser un pequeño profesor doméstico acerca de la música o entrenar a la gente con respecto a la música o tener alumnos en preparatoria en el arte de la música y alcanzo ese objetivo en función de lo que leemos aquí, soy catalogado como una persona perfecta en esta área porque he alcanzado el propósito para el cual yo fui creado. Es interesante y de mucho ánimo entender de que esta perfección se alcanza ejercitando este don. Santiago nos anima mucho en esta dirección y no confundirnos de que las obras van antes que la fe o la fe después de la obra. Santiago es explícito en esto y ocupa muchos ejemplos como Abraham, que fue amigo de Dios, ¿cierto? Porque su fe le fue contada por justicia. Y ocupa este mismo ejemplo para preguntar, ¿es que acaso Abraham fue justificado por las obras? ¿Porque se portó bien y obedeció? De ninguna manera. Primero fue la fe, ¿cierto? Y las obras que acompañaron a esa fe no hacen otra cosa que perfeccionar la fe. Interesante, porque nosotros entendemos por la Biblia también de que nosotros somos salvos, rescatados, por fe y no por obras, justamente para que nadie de nosotros se vaya a glorificar a sí mismo. De este modo, Santiago refuerza este mismo concepto. Somos salvos por fe y primero la fe
y las obras que acompañan a esta fe que me ha transformado y me está transformando constantemente, vienen a perfeccionar esta fe, de manera tal de que esta fe primitiva que yo recibo empieza a transformar mi vida y a llevar frutos que antes no tenía. Esto es perfeccionar la fe. Y esta fe es transformada justamente por estas obras. Y déjame compartirte, para ir terminando esta idea, de que Santiago hace referencia al cómo lo hacemos. Porque siempre tenemos esta tendencia a decir, pero ¿cómo lo hago? Está bien. Pero esta fe, como tampoco es mía, porque es un regalo de Dios, un don de Dios, y sabemos que el autor y consumador de esta fe, nuestra fe, es de Jesús. Por lo tanto, es un regalo que me es depositado. Y en ese contexto podemos agarrarnos de esta regla de oro que Santiago nos da, que nos ayuda a entender de que querer no es poder. Definitivamente. Porque hay una pequeña sutileza en poder comprender de que solamente con desear algo puedo alcanzarlo. Y la verdad es que no es así. Es un sueño, es una primera declaración, correcto. Pero no nos podemos quedar ahí. Este contexto de la perfección de Santiago está en una sinergia y en una fuente de sabiduría. Y déjame recordarte esto, de que toda palabra compartida siempre tiene un contexto, para que no nos sirva de pretexto, ¿cierto? De nuevo, la palabra en contexto para que no nos sirva de pretexto, para no decir cualquier cosa y no edificar una creencia falsa a partir de cualquier declaración. Y tiene mucho que ver con la palabra, tiene mucho que ver con lo que Santiago nos dice. Por lo tanto, te voy a invitar a hacer el siguiente ejercicio. El contexto de Santiago 3.2, que nos habla de esta persona perfecta, que podemos ser nosotros, está en Santiago 2.22, por arriba, ¿cierto? Y en Santiago 3.17, por abajo, como este sándwich, ¿cierto? Que nos da el contexto de lo que estamos leyendo. Santiago 2.22 nos habla acerca de la sinergia de la fe y dice, a propósito de la explicación que Santiago nos da con respecto a la fe y las obras. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó en las obras? Está hablando de Abraham, ¿cierto? Que entregó a su hijo en obediencia. Esta palabra de la fe que actuó conjuntamente viene de una palabra en griego que es sunergeo. Sunergeo. De ahí viene sinergia. Y mira lo interesante de esta palabra. Sunergeo es dos. Sun, que es junto, y ergeo, que es trabajar. Entonces, cuando nosotros declaramos que todo lo puedo en Cristo, es efectivamente esto. Sunergeo es la sinergia de Dios en nosotros. Sunergeo. Voy con Dios y trabajando con Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Fantástico, sí, amén. Pero es en Cristo. Si yo estoy fuera de Cristo, indudablemente de que esa no será una declaración de verdad. Pero cuando somos transformados por Cristo y estamos en este contexto de milagros y prodigios que ocurren todos los días en Cristo, somos transformados y vamos haciendo esta realidad de querer es poder. ¿Por qué? Porque voy con Jesús y trabajando con Jesús. Esta sinergia, sunergio, algo que experimentó Abraham, lo podemos experimentar nosotros. Y aquí la segunda regla de oro que también la vemos en el primer capítulo de la Carta de Santiago, la regla de oro. Me encanta nombrarla así porque es fácil de aprender. ¿Y qué es lo que es esta regla de oro? Bueno, es orar, ¿cierto? Recibir
y obedecer. De nuevo, la regla de oro, ¿cuál es? Es orar por palabra, recibir palabra y obedecer palabra. Fácil de aprender, ¿cierto? Así que los dejo desafiados para poder practicarla. Todos los días, a lo menos el lunes, miércoles y viernes, a las 7 de la mañana, te esperamos para ejercitar esta regla de oro. Orar, recibir palabra y obedecer palabra. En este contexto, el sinergio de Dios, esta sinergia de Dios, es el que va conformando y va construyendo este camino de querer más trabajar es poder. Es una palabra de ánimo y con esto quiero concluir. ¿Podemos nosotros ser personas perfectas? En Santiago leemos que sí, pero permíteme hacerte nuevamente esta aclaración de que esta perfección es llegar a un fin, es ser una persona íntegra. Podemos entonces leer de esta manera, de que las personas muchas veces ofendemos de palabra, y si alguno no ofende de palabra, es una persona íntegra, y es una persona perfecta. No ofender de palabra nos hace personas perfectas. No ofender de palabra nos hace personas íntegras, personas que estamos alcanzando un propósito en Dios. Y esta persona que es perfecta, esta persona que es íntegra, es una persona que puede contener además el cuerpo. Interesante. Es en lo personal de mucho ánimo entender de que no las obras por sí solas, sino esta fe y las obras que nacen producto de esta fe, me pueden hacer una mejor persona día a día. Como dice la Biblia, de llegar a formar el carácter de Cristo en mí. No es un camino fácil, pero es un camino donde nosotros podemos encontrar delicia. Como dice el Salmo 1:1, de día y de noche podremos meditar en la palabra, orar por la palabra, recibir palabra y obedecer palabra. En este ejercicio continuo podemos encontrar delicia. En este ejercicio continuo podemos encontrar felicidad. Bienaventurado el hombre y la mujer que medita en esta palabra, medita de día y de noche, hasta que encontramos en ella delicia. Y ahí en los salmos nos cuentan a quién nos podemos asemejar. Como un árbol plantado frente a un arroyo donde recibimos nuestro suministro de agua de día y de noche, de que podremos llevar frutos, de que nuestra hoja tendrá un verdor, de que esta hoja nuestra no caerá. Tantas bendiciones, tantas promesas hechas ciertas, que Santiago las expresó en esta carta. Es de mucho ánimo. Y con esto yo quisiera terminar orando por cada una de las personas que está viendo este espacio de prédica, de compartir, para que esto sea una realidad. No sea solamente un mensaje, de que esta regla de oro que Santiago nos enseña, que es orar por la palabra, recibir palabra y obedecer palabra, sea una realidad. De que el Espíritu Santo me anime de tal manera de que a las 6 de la mañana me despierte y ya desayunado esté esperando el tiempo de oración. De que podamos doblar la cantidad de sintonía y personas conectadas a las 7 de la mañana. De que podamos vernos en otro contexto, podamos vernos haciendo cosas distintas y obtener resultados distintos y salir de esta mentira que en nuestra mente habita, que es una locura esperar resultados distintos en nuestra vida, siendo que seguimos haciendo exactamente las mismas cosas. Y no confundirnos, no son las obras las que nos salvan, sino es la fe en Jesús la que nos salva. Y es esta fe en Jesús que se perfeccionan con estas obras. Así que te acompaño a que podamos orar juntos en esta dirección. Señor, te damos gracias
Te damos gracias, Señor, por esta palabra. Te damos gracias, Señor, por esta carta de Santiago, que nos ministra, nos da más de lo alto, nos da más de ti y menos de nosotros. Nos desafía y nos confronta. Te damos gracias, Señor, porque tenemos este tiempo, tenemos este canal, tenemos esta forma, tenemos estas plataformas. Podemos seguir conectados. Te damos gracias, Señor, porque vemos que esto es una realidad. Señor, oramos en esta dirección, de que tú coloques el querer y el poder, como dice tu palabra. Ayúdanos a tener anhelos en nuestro corazón, a soñar. Y ayúdanos, Señor, a trabajar conjuntamente contigo en la dirección donde tú estás trabajando. Te damos gracias, Señor, porque podemos alcanzar, podemos llegar, podemos completar estos sueños en ti. Señor, ya no tenemos la opción de seguir parados en esta mentira de que querer es poder, así en sencillo. No. Hoy día tenemos la obligación de poder clamar en esta dirección, de que este sinergeo, esta sinergia tuya, se haga una realidad en nuestro corazón, en nuestra vida, y que nuestra mente sea transformada, de que clamemos a ti cada día para que nosotros podamos ir contigo y trabajar contigo, podamos soñar contigo y podamos construir estos sueños contigo. Y de esta manera ser perfectos en ti. Esta perfección, esta integridad, Señor, es un anhelo nuestro de cada uno, Señor. En nuestros corazones es un anhelo, es un clamor. Ayúdanos a tener claridad con respecto a estos sueños nuestros, Señor. Y en este contexto también clamar por otros, para que conozcan a este Dios vivo que dejó una cruz vacía a favor nuestro. Siempre oramos con un corazón agradecido en esto. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y buenos amigos, te animo a que sigamos practicando estas reglas de oro y te animamos a seguir conectados. Que tengas una buena semana.